Cristo ha ressuscitado. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, agora e sempre, e por los siglos de los siglos. Amém. Hoje estamos aqui em um parque, cerca de uns bosques, e temos árvores por todos os lados. Árvores para allá, árvores aqui detrás de mim, lleno de árvores. ¿No? Desde aqui você pode ver a Sierra de Madrid. Aqui detrás de mim, como hemos visto, há montones de árvores. Os árvores, juntos com a água, o aire, o sol, é símbolo da vida. São símbolos porque realmente generam vida. De um modo especial, o árbol é o símbolo máximo porque ele resume o trabalho da vida, hace a síntese da vida, al generar o fruto, pois não comemos terra, aire ou sol, comemos o fruto, comemos o resultado final de todo o trabalho, de todo o conjunto laborioso, não? Del sol, del aire, de la terra. O fruto que nos é vida, o fruto que nos dá vida, é a síntese de todo o trabalho. Os frutos eram a alimentação del paraíso terrenal para os homens e para os animais também. É depois da caída, quando a criação se desintegra, que entra as enfermidades, a debilidade da carne, a debilidade física da carne e a muerte física e também espiritual em la existência. Depois do dilúvio, Deus permite a alimentação por meio de animais, do sacrifício de um animal. E depois, em Levítico, Deus permitirá também, novamente, a alimentação carnívora. Com a caída, algo passou na estrutura orgânica do homem que necessita o alimento da carne, pero não como uma coisa buena, sino al revés. Não como uma coisa buena em el sentido de é um sacrifício. O homem necessita um sacrifício para poder viver. É fruto da muerte este sacrifício. Todos os seres sofrem a muerte, ou provocando ou sofrendo a muerte, não? Todos sofrimos bajo a muerte, ou provocando a muerte, ou sofrendo a muerte em nós, em este caso, os animais, não? Esse ciclo terminará em Cristo. São Paulo disse que a criação anela, aguarda ansiosa a manifestação de los hijos de Deus, ou seja, a criação espera o fim deste ciclo de muerte. Em Cristo termina. Solo sua carne e sua sangue poderá alimentar-nos verdadeiramente e, alimentando-nos, dar-nos a vida eterna e abrir as portas de los paraísos. Em el mundo venidero não haverá muerte. Nuestra carne pecaminosa, agora actual e carente e necessitada de sacrifícios, em el mundo venidero, se nos alimentamos de la carne e bebemos de la sangre del Senhor, que é carne, que é sangue, que é comida e bebida verdadeiras, se nos alimentamos de esta carne, que é verdadeiro sacrifício, e bebemos desta sangre, que é verdadeiro sacrifício, se terminará o ciclo de los sacrifícios. Já não será necessário os sacrifícios. Já não é necessário os sacrifícios. Já não são necessários os sacrifícios, porque está o sacrifício perfeito de Cristo em la cruz. Cristo vence a muerte. Não só a muerte física de los hombres, também a muerte física de todas as criaturas, não? Quando Cristo ressuscita em las orillas del mar de Galileia, ele está aí com um pescado. Pero Cristo não hace isso porque sua carne necessitava. Os padres da igreja dizem que Cristo lo hacía para que los 12 apóstoles, los 11,
los 11 apóstoles, que já não eram 12, não, porque Judas se havia perdido. Los 11 santos apóstoles, que foram fieles ao Senhor, puderam ver que seu corpo era verdadeiro corpo, que não era uma aparência, não era um fantasma. Por isso que nas orillas do mar de Galileia está aí Jesus com um pescado. Como hogar de Cristo é o que nossos primeiros padres deveriam haver hecho. Cristo, a comunhão com Cristo é o árbol da vida. Al verbo, como disse San Irineu, lo perdimos en el árbol de la muerte. ¿Qué árbol es este? El árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol de la muerte. Perdimos la comunión con el árbol de la vida, que es Cristo, cuando comimos del árbol de la muerte. Eso es lo que dice San Irineu. Cuando el árbol de la vida aparece en la historia sagrada, aparece desde o início da história sagrada. Está presente em el início. Gênesis 2, versículos 8 al 17. Allí veremos que Deus le dice al hombre que pode comer de todos os árvores, que eram buenos a la vista e também buenos para comer. Todos os árvores del jardim eram buenos a la vista e buenos para comer. E havia dois outros árvores. Estava em meio do jardim, o árbol do conhecimento del bem e del mal, e a Bíblia menciona antes o árbol de la vida. Então estava os árboles buenos a la vista, buenos para comer e hermosos a la vista, que eram para a alimentação de los homens e de los animales. E também estava o árbol de la vida e o árbol do conhecimento del bem e del mal. Não se deveria comer del árbol del conhecimento del bem e del mal. Deus não le disse a la mujer para comer. Deus le disse para nossos primeiros padres, el hombre e la mujer, comerem del árbol, de los árboles, que eram bellos, hermosos a la vista e buenos para comer. Es la mujer que decide lo que es bueno y lo que es malo. La mujer se hace la legisladora del universo en lugar de Dios. Dios dice, de estos árboles, de todos los árboles, se puede comer. Y no dice que se debe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer elige justo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el texto, el narrador dice que la mujer vio y decidió que era bueno comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este deseo que tuvo la mujer de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo podría haber hecho comiendo del árbol de la vida con el permiso de Dios, con la autorización de Dios, pero no lo hizo, y hizo peor aún, que fue, al invés de desear de la comunión con Dios, deseó de la no comunión con Dios. Comiendo del árbol de la vida, o pidiendo comer de él, deseando la comunión, podría haber dicho a Dios, Señor, todos los demás árboles yo puedo comer. Aquí está el árbol de la vida. Déjame comer de él. ¿No? Podría haber deseado tener comunión con el árbol de la vida, pero al revés, deseó comer del árbol que Dios había dicho para no comer. Se hizo legisladora y además rechazó la comunión con Dios. El árbol de la vida está también en el libro del Apocalipsis, al final de la Sagrada Escritura. Apocalipse 22, del 1 a 5. Hay algunas versiones que pone que era un árbol y hay otras que pone que eran varios árboles de la vida, uno de cada lado del río. Também está en el centro de la historia sagrada, es la Santa Cruz. Por la Santa Cruz volvemos a la reconciliación con Dios. Cristo es el fruto del árbol. Cristo es la obra, ¿no? Es el fruto, su obra, su vida,
es el fruto que devemos desear comer. La cruz, dicen los santos padres, es el árbol de la vida, el árbol que debemos por él acceder a la vida eterna. Assim dice San Juan Damasceno, por ejemplo. La cruz se nos ha dado como signo sobre la frente, del mismo modo como la circuncisión le fue dada a Israel, pues por esta señal los fieles somos separados y distinguidos de los infieles. Esta es escudo, arma y trofeo contra el diablo. Es sello para que no nos toque el destructor, como dice la Escritura. La cruz es la resurrección de los que yacen muertos, sostén de los que se hallan de pie, bastón de los débiles, callado de los que son pastoreados, guía de los que se convierten, perfección de los que se progresan, salvación de alma y cuerpo, tutela contra todos los males, protector de todos los bienes, destrucción del pecado, planta de la resurrección y árbol de la vida eterna. Los padres hablan de la cruz como árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida está al inicio, a la mitad y al final de la historia sagrada. Por esta razón, hay inúmeros árboles en los santos íconos. Sobre las puertas occidentales, ahí en nuestra catedral, en la catedral hay puertas, ¿no? La puerta por la que pasamos, después de pasar por el atrio, la puerta que ya da acceso a la nave de los fieles. Sobre esta puerta están dos frescos. De un lado, el fuego eterno, y del otro lado está el paraíso temporal. Y también el paraíso temporal, sim, el paraíso temporal, el paraíso donde están todos los que mueren en esta vida unidos a Cristo. Donde está San Dimas, ¿no? El ladrón que se arrepintió en la cruz. Y con él todos los demás que fueron alimentados del verdadero fruto de la vida, que es la carne y la sangre de Cristo. Vemos también con San Dimas al Padre Abraham. Y junto con el Padre Abraham hay varias almas en su seno, ¿no? Que él carga en su seno. Está San Dimas y hay árboles. El fresco de la resurrección de Cristo, hay dos frescos de la resurrección. Hay el fresco de Anástasis, cuando Cristo sale del Hades, de la morada de los muertos. Y también hay el fresco del domingo de resurrección por la mañana, cuando las mujeres miróforas van al sepulcro. En los dos vemos árboles. En el del paraíso temporal, donde está Abraham, San Dimas y árboles, varios árboles, sobre las puertas occidentales, la puerta occidental, perdón, y también el fresco de la mañana de resurrección. Los árboles de la mañana de resurrección están llenos de frutos, son los frutos de la resurrección. El sepulcro de Cristo, la providencia divina, dispuso que todos los acontecimientos se dieran así. Hizo que el santo sepulcro estuviese en un huerto. José de Arimatea separa un sepulcro. Jesús tenía que ser sepultado inmediatamente, porque ya se acercaba la hora, que ya sería el otro día, y no podría haber muertos, cadáveres expuestos. Entonces, José de Arimatea provee luego un sepulcro para Jesús, y ocurre que este sepulcro está en un huerto. La providencia divina hizo con que las cosas ocurrieran de un modo en que los acontecimientos estuviesen cargados de salvación. Entonces, el paraíso terrenal, del cual fueron
echados nuestros padres, y ahora aquí el huerto donde estaba el sepulcro de Cristo en la mañana del domingo. Foi uma mulher que comeu del árbol da muerte, não? Foi Eva. E também foram mulheres que agora comem, em primeiro lugar, comem ellas del fruto de la resurrección. La Madre de Dios também es vista como árbol, o árbol de esta comunhão, árbol de vida. Por isso veremos alguns iconos, ou el árbol de la vida sendo la cruz, ou sendo la Madre de Dios, com el niño Jesús. Também em los iconos de la zarza ardiente. Quando vemos a representação iconográfica de la zarza ardiente, suele também estar ou la cruz ou la Madre de Dios com el niño Jesús, com el Hijo de Dios. Também podemos ver os árvores em vários iconos que representam momentos da história sagrada. E também podemos ver o significado da madeira em distintos momentos importantes da história sagrada. Por exemplo, o cajado de Moisés, com o qual Deus hacía prodígios, Moisés hacía prodígios enviado por Deus, ou Deus hacía prodígios por meio de Moisés, em Egipto. El cajado com que destruye Moisés la fuerza de Egipto es madeira. El cajado del sacerdocio levítico de Aarón, que florece, ¿no? El que florece como el digno y el elegido por Dios, el cajado de Aarón. ¿De qué estaba hecha el arca de Noé? De madeira. ¿De qué estaban hechas las dos barcas em las tormentas? Podemos encontrar as duas em Evangelho de São Marcos, por exemplo. A tormenta onde Jesus está dormindo em el barco, e a outra tormenta quando Jesus manda seus discípulos antes de ele, e mais ou menos alrededor de las 3 da manhã, os discípulos estão em meio de uma tormenta e cansados de la tormenta, Jesus aparece caminhando sobre as águas. ¿De qué están hechas estas dos barcas? Están hechas de madeira. Los padres de la iglesia dicen que estas dos barcas representan la cruz, porque Cristo, que es Señor sobre el pecado y la muerte, puede caminar sobre las aguas y no ser hundido por las aguas, porque Él, además de ser Señor del universo, también venció el pecado y la muerte. Las aguas em la Sagrada Escritura e na espiritualidade representa também o mal, a maldade a vezes, não? Representa a pureza, a purificação, mas também representa por os pueblos del mar que eram inimigos de Israel, com o tempo foi representando aquilo que não podemos dominar, que é mais forte que nós outros. Em este caso seria o pecado e a morte, que é mais forte que o homem. Cristo pode caminhar sobre isto, que é mais forte que nós. Nós não podemos. Nós podemos solo em la cruz. Solo podemos vencer o vasto mar dentro de la cruz, não? Então, os padres veem em las duas barcas de las tormentas a la cruz de Cristo. ¿De qué estava hecha la cruz? De madeira. Então, temos los cajados de Moisés y de Aarón, el cajado de la ley, el cajado del sacerdocio. Los profetas também tenían sus cajados. ¿De qué estaba hecha el arca de Noé? De madeira. ¿De qué estaba hecha las barcas de las tormentas? De madeira. ¿De qué estaba hecha la cruz? De madeira. Há outros íconos de momentos importantes da história sagrada, onde vemos árvores. Estes árvores têm sempre uma função de fazer com que nós tivéssemos em mente o árbol da vida, não? É como protótipos, o árbol da vida, perdão,
perdão, es como si fuera íconos del verdadero árbol que es el árbol de la vida. Entonces tenemos el encuentro de la Santísima Trinidad con Abraham. La Sagrada Escritura dice que ocurrió en el bosque de encinas de Mambré. Luego también, ahí si vamos, por ejemplo, en el icono de la Santísima Trinidad de Andrei Rublev, vemos la encina de Mambré. Também vemos, se há algum icono que podemos ver, del encuentro del ángel del Señor, que es una teofanía, ¿no? Una teofanía. El ángel del Señor es una cristofanía, es una presencia de Cristo en el Antiguo Testamento antes de la encarnación, que aparece a Gedeón bajo una encina. Entonces, está en Jueces, capítulo 6, versículo 11. Entonces vamos vendo como os árvores estão de um modo em toda a história sagrada e como estes árvores, por exemplo, é do encontro de la Santíssima Trinidad com o Padre Abraão e também com Sara, era Abraão e Sarai aún. Deus não les havia aún cambiado o nome, não? Perdão. E também vemos quando o Senhor Jesus, o Verbo, não? Em uma cristofania aparece a Gedeón. Antes, em uma cristofania, ou seja, uma manifestação, uma teofania, uma aparição do Verbo de Deus antes da encarnação, antes de la encarnação histórica em la persona de Jesucristo, não? Os árvores também são usados em la espiritualidade cristiana como símbolos de vida e de santidade. Então, vemos, por exemplo, em el Salmo 1, que habla, los salmos representan la vida de santidad, la vida de oración del siervo de Dios, ¿no? Eso representa los salmos. El Salmo 1, que es el inicio representa el inicio de esta vida, dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su tarea y placer es la ley del Señor, y medita en ella día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas. Cuanto empreende, tiene buen fin. Ou seja, os árvores também vão representando na espiritualidade nossa vida, o estado de nossa vida. Somos um árbol como este, que está plantado cerca de um rio e dá frutos a seu tempo. Que rio é este? É a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a vida do Senhor. Estamos cerca da vida do Senhor e podemos dar frutos. Gálatas 5, 22, 23, São Paulo habla de los frutos del Espírito. Ou seja, nós também somos como, estamos chamados a ser como árvores que dão frutos, los frutos del Espírito. El Espírito é como se fuera la savia, ¿no? Em nós, lo que realmente nos dá vida. El agua, ¿no? El agua, nuestras raíces están metidas en la vida de Dios, nuestras raíces están metidas en los mandamientos de Dios, están recibiendo de la luz divina y ahora da frutos en el Espíritu. Também vemos el árbol como símbolo de nuestra vida espiritual. En la higuera, quando Cristo maldice a la higuera que não dá fruto, não? A higuera que está chamada para dar frutos, e muitos frutos. As higueras dão muitos higos. E se pode fazer muitas coisas com os higos. E que passa com a higuera com la que Cristo encontra?
ella não tem fruto. Mira que la higuera, el pasaje, perdón, de la higuera es el pasaje principal del Martes Santo, de la Semana Santa, el texto principal de la Sagrada Escritura que la iglesia medita y lee es el pasaje de Marcos 11 de la higuera infértil. Entonces, esta higuera que não dá fruto, algo surpreendente, é símbolo de nuestra alma, ou nós somos como el árbol del Salmo 1, que está cerca de los ríos de água viva e dão frutos a seu tempo. Em São Juan, capítulo 15, também vemos Cristo dizendo que Ele é a videira verdadeira e seu Padre é o agricultor. Todo aquele que está em Ele e dá fruto, permanece. Pero el que não dá fruto é cortado e lançado al fuego. Que árbol soy yo? Então, os iconos nos estão indicando isto. Nos estão indicando a presença do árbol de la vida durante toda a história sagrada, como hemos visto em el Gênesis, em la cruz del Senhor, em el árbol ou los árboles de Apocalipse 22, e também nos vão falando de los árboles que são signos e íconos del gran árbol que é o árbol de la vida. Todos os íconos que aparecem árboles como el de la Santíssima Trinidad y Abraham, o de la visitación del ángel del Señor a Gedeón, la higuera infértil. Um segundo que quero ler algo para nós outros. Vas a ser advertência a los que se preparam para receber o bautismo. Vas a ser partícipe de la vid santa, la videira verdadeira. Se permaneces em la vid, crescerás como sarmiento que dá fruto. Se não permaneces, serás consumido por el fuego. Demos, pues, frutos dignos. Deus não quiera que nos ocurra lo que ocorreu a la higuera estéril. E viniendo Jesús um dia, hoje também, se amaldecida por falta de fruto. Al revés, que todos podamos decir-lo de yo, como olivo frutífero en la casa de Dios, confiei en la misericordia de Dios para sempre. Cirilo de Jerusalém, Las Catequeses, livro 1, número 4. Lo voy a leer outra vez para terminar. La higuera que maldijiste se ha secado. Esta es la expresión que los discípulos dicen a Jesús, ¿no? La higuera que maldijiste se ha secado. Voy a leer el texto. Por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y acordándose Pedro le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, arráncate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, se le concederá. Por tanto os digo, todo quanto pidáis em oração, creed que já lo recebiste e se os concederá. E quando os pongais de pé para orar, perdonad se tenéis algo contra alguno, a fim de que também vosso Padre que está em los cielos os perdone vossos pecados. El texto, vamos a ler o texto todo, ¿no? Para que podamos entender. Jesus passa por um caminho, encontra uma higuera, a higuera não dá frutos, Jesus la maldice e ella se seca totalmente. E aí
Por la mañana, al pasar, los discípulos vieron que la higuera que fue maldita por Jesús se secó. Acordándose, Pedro le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó: tened fe en Dios. O sea, tener fe en Dios, que Él puede producir en nosotros los frutos necesarios. Entonces luego Jesús va a decir, ¿no? En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, arráncate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, le será concedido. Por tanto os digo, todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo recibisteis y se os concederá. O sea, podemos pedir não ser como la higuera, podemos pedir dar frutos em abundância. Nós que estamos preparando-nos para o bautismo, además, a vezes nos perguntamos: será possível realmente viver uma vida nova? Será possível realmente ser transformado por la graça de Deus? E então Cirilo de Jerusalém, San Cirilo de Jerusalém, lo va a decir: vas a ser partícipe de la vida santa. Se permaneces en la vid, crecerás como sarmiento que dá fruto. Se não permaneces, serás consumido por el fuego. Tenga fé, tened fé em Deus, disse o Senhor a los discípulos. Vosotros também que vais a receber o bautismo, ou vais a entrar em la vida de la iglesia por la plenitud del sacramento de la crismación, se permaneceis em el Senhor, dareis frutos. Há que permanecer en el Senhor. Então, demos frutos dignos. Deus não quer que nos ocorra o que ha passado com a estéril higuera. E vindo Jesus um dia, e pode ser hoje também, se amadecida por falta de fruto. Al revés, que todos podamos dizer: eu sou como olivo frutífero em la casa de Deus. Confié em la misericórdia de Deus para sempre. Confiad em la misericórdia do Senhor. Tened fé em las misericórdias do Senhor. Pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ser um árvore que dá fruto. E como se hace isso? Tendo fé em el Senhor, pedindo-lhe com fé ao Senhor, alimentando-se da palavra do Senhor, de los mandamentos do Senhor, vivendo uma vida em el Espírito, porque Ele é a saiva, não? Que corre por nuestra vida. Então, este é o caminho, e é por isso também, não? Indicando este caminho, que os iconos estão llenos de árvores, nos indicando a sermos estes árvores que vemos em los iconos, llenos de hojas muito verdes, como o árbol do domingo da ressurreição, um árbol lleno de fruto, e não sendo como os ramos de la vid verdadeira, que não dão frutos e que el hacha passa, não? Em el icono de San Juan el Bautista, em la igreja, vemos aí el hacha, el icono que está em el iconostácio e também em el fresco. Vemos el hacha que corta al ramo del árbol ou de la vid que não dá fruto. Então, que não seamos este ramo, sino que seamos árvores frondosos, plantações do Senhor. Somos chamados terebintos do Senhor por el profeta Isaías. Quando o profeta Isaías habla de parte de Deus, Deus habla por boca de seu profeta, diz que somos plantações do Senhor, terebintos de justiça. Então, que seamos assim, árvores de justiça. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, agora e sempre, por los siglos de los siglos. Amém.